Amado pueblo de Dios, muy buenos días. Les saludo, amados hermanos, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, que nos permite poder llegar a través de este medio a cada uno de sus hogares. Como cada domingo, día del Señor, tenemos ya listo, hermanos, para poder compartir la palabra del Señor en nuestro culto de celebración. Y en esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor, como siempre estamos haciendo en la carta al libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, amados hermanos. Y ahora nos toca compartir el capítulo 9 del versículo 1 al 5, versículo 9, del 1 al 5 del capítulo 9. Entonces, quisiera que tomes tu Biblia, mi amado hermano, para que podamos juntos leer la bendita y santa palabra del Señor. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios y luego estaremos orando, mis amados hermanos. Así dice la palabra del Señor. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclina tu rostro allí donde te encuentras, para que sea el Señor hablándonos en esta preciosa mañana, fortaleciéndonos con su bendita y santa palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Santísimo, queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de abrir tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre mío, que tú, Santísimo Señor, seas, Dios Santo, enseñándonos, aconsejándonos, Padre, y que el Espíritu Santo tuyo nos ayude a poder, Señor, comprender esta tu palabra, para que, Señor, todos nosotros, tus hijos, podamos vivir por ella, aprender de ella, Señor, cimentarnos en las cosas tuyas, Padre mío, que nos despierten el interés, el amor, Señor, como despertaste, Señor, ese amor puro, Dios mío, en el apóstol Pablo, Señor, y en muchos de tus apóstoles. Así también, Señor, sea con nosotros, Padre mío. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Rogamos que tu Santo Espíritu sea ministrando, Señor, nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser a través de esta porción de tu santa palabra, amado Señor. En el nombre de Jesús oramos así, Padre mío. Bendice a tu pueblo, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, entonces continuamos con este estudio a la carta de los Romanos en la serie El Evangelio de la Justicia de Dios por la Fe. Y el tema que queremos compartir en esta mañana se llama Separado de Cristo Jesús por amor a Israel. Nuestro texto, Romanos capítulo 9, del 1 al 5. En los versículos, amados hermanos, finales del capítulo 8, la palabra de Dios nos dice, en primer lugar, que Dios tiene un propósito para todos los creyentes, ¿no? Hemos visto, hemos estudiado en todos estos capítulos, pero específicamente en el capítulo 8, ¿no?, encontramos
Es lo que la palabra del Señor nos dice. En segundo lugar, también hemos encontrado que nada puede impedir que este propósito se cumpla. Nada puede impedir, porque Dios es el que nos ayuda y el que nos garantiza, el que nos defiende. En tercer lugar, nadie puede separar al pueblo de Dios de su amor, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre con los judíos? Dios tenía un propósito para Israel y dijo que lo amaba, pero parece estar excluido de su plan. En esto ahora se ocupa, ¿no?, el apóstol Pablo en este capítulo 9 para enseñarnos. Entonces, del capítulo 9 al 11, Pablo trata el evangelio a Israel. Entonces nos habla Pablo el pasado de Israel en el capítulo 9, que estamos empezando ahora, de su presente en el capítulo 10 y del futuro de Israel en el capítulo 11. Entonces, amados hermanos, esta sección da un gran énfasis a la soberanía divina y a la responsabilidad de la humanidad, con el mismo vigor cuando nosotros afirmamos que Dios es soberano y que Él está al control del universo y que puede hacer como a Él le parece. Al decir esto, sin embargo, sabemos que por cuanto Él es Dios, nunca hará nada malo, nunca hará nada injusto o torcido que vaya en contra de sus propios principios, mis amados hermanos. Entonces, dentro de la soberanía de Dios está el elegir a su pueblo. Así, Dios eligió a Israel, ¿no?, su pueblo, como nación, y también nos eligió a nosotros para hacerle una nación santa, limpia y lavada por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, mis amados hermanos, yendo al texto, leamos el versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Miren, mis amados hermanos, entonces, el único argumento, la defensa que usa el apóstol Pablo es decir solamente la verdad, ¿no? La verdad. Entonces es la verdad que va a libertar al pueblo de Israel. Es la verdad, amados hermanos, que nos libertó también a nosotros. Por eso Cristo nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿no? La verdad siempre, amados hermanos, va a sacarnos de la oscuridad, nos va a sacar a la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces Pablo, al insistir que la salvación es para los gentiles así como para los judíos, entonces Pablo daba respecto a Israel una apariencia de ser un traidor, ¿no?, un rebelde, un renegado contra su propia nación. Entonces, es por eso que él reafirma aquí su profundo amor por el pueblo judío, ¿no?, empleando, amados hermanos, un solemne juramento, ¿no? ¿Y cuál es este solemne juramento? Que está diciendo la verdad, que no está mintiendo. Su conciencia está en comunión con el Espíritu Santo. Y esta afirmación entonces hace que diga la verdad, ¿no? Entonces, él dice claramente aquí en la palabra del Señor: me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, él dice que Dios también sabe que está diciendo la verdad, porque está mencionando al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Entonces, él tiene que usar esta verdad, ¿no?, para decirlos a sus hermanos, los judíos,
lo perdido que estaban, lo equivocado que estaban, mis amados hermanos. Ahora, en el versículo 2 dice la palabra del Señor, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Entonces, aquí vemos una expresión de un genuino dolor por los incrédulos entre los judíos, porque él sabía muy bien lo que es vivir, ¿no?, sin Cristo, lo que es vivir alejado, apartado de Dios. Él conocía muy bien, porque él desde su juventud, él conocía la palabra de Dios, ha estudiado mucho la palabra de Dios, pero no tenía a Cristo, mis amados hermanos. De nada nos sirve llenarnos de conocimiento acerca de Dios y no tener a Cristo, y no tener a Dios, y no tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Israel había rechazado a Cristo. Entonces, amados hermanos, desde hace 650 años antes de Cristo escribió el profeta Ezequiel, ¿no? Ezequiel escribió en el capítulo 33, versículo 11. Y así dice este pasaje. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, desde hace 650 años, amados hermanos, antes de que naciera Cristo, entonces ya estaba escrito que Israel se apartaría, sería un pueblo rebelde delante de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo en sus propias palabras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 37 al 39. Así dicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, mira, el propósito de Dios era que Israel, su pueblo escogido, fuera un pueblo especial, amados hermanos. Entonces, pero él rechazó al Mesías, rechazó prácticamente las promesas, todo lo que Dios les había ofrecido. Y por eso el apóstol Pablo, ¿no?, dice con mucho dolor, con mucha tristeza en este pasaje, tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque, hermano, sabía que estaban rechazando al tesoro de su vida, ¿no? Estaban a la salvación, están despreciando, mis amados hermanos. Y hoy hay mucha gente que todavía continúa así, despreciando a Jesucristo, despreciando la gracia, despreciando el amor, la paz que tanto se necesita, que tanto se anhela en el hogar, en la familia, en el trabajo, en todo sitio. El versículo 3, mis amados hermanos, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que incluso desearía él mismo ser anatema o separado de Cristo, si por medio de la pérdida de su propia salvación sus hermanos judíos podían ser salvos, hermanos amados. Entonces, en esta intensa y abnegada declaración encontramos
la más elevada forma de amor humano que nos motiva, ¿no? A alguien a poner, ¿no? Su vida o nuestra vida por los amigos. Pablo aprendió de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y así como Cristo había entregado su vida por cada uno de nosotros, entonces así también Pablo está diciendo, él desearía de ser, aunque sea anatema, apartado de Cristo, con tal de que todos sus parientes, sus hermanos, ¿no? que todos los judíos pudieran alcanzar la salvación. Y esto también, amados hermanos, nos lleva a pensar en la enorme responsabilidad de un judío por su pueblo, ¿no? Mira, preocupado, dolorido por ese deseo que había en el corazón de Pablo para que sus hermanos se salven. Entonces, hermano, también tiene que haber, este deseo, este dolor también tiene que haber en el corazón nuestro, ¿no? Debemos anhelar, hermanos, orar, suplicar, clamar a Dios por la salvación de todas las personas, de nuestros amigos, de nuestra familia que tenemos a nuestro alrededor y que todavía no conoce a Cristo. Por esto debemos clamar al Señor. Entonces, algo similar que podemos encontrar aquí, hermanos, también aconteció con Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a leer a partir del versículo 31, Éxodo capítulo 32, a partir del versículo 31. Así dice la palabra del Señor. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Entonces, ¿qué cosa dice Moisés? Entonces, desaparéceme, quítame, ráeme de tu libro, no se hable más de mí, pero perdona a Israel que ha pecado contra ti. Entonces, mire, hermano, Pablo pues muestra, hermano, que amaba, ¿no?, realmente al pueblo de Dios, lo mismo que también Moisés, mis amados hermanos. Entonces, esto es una muestra, ¿no?, de cómo el apóstol Pablo amaba a sus compatriotas judíos, al decir que él estaría dispuesto a recibir el castigo que les correspondía a ellos, si es que de esa manera fuera posible salvarlos, mis amados hermanos, aunque el único que puede salvar a las personas es nuestro Señor Jesucristo. Pero él tenía ese deseo, ¿no?, por su pueblo. Pablo estaba dispuesto a sacrificar su vida para que otros se salven, amados hermanos. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuánto nos importa a nosotros la salvación de otras personas? ¿Cuánto nos importa que otras personas conozcan a Cristo, hermano? Y si nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra comunidad, ¿no?, nuestra vida cómoda, con tal de que las personas conozcan a Cristo y puedan alcanzar a Cristo. Muchas veces, no estamos dispuestos, hermanos, a sacrificar ni nuestro tiempo, ¿no?, salir a predicar la palabra o llevar la palabra del Señor a los ríos. Muchas veces no hacemos esto, hermano, pero tiene que haber este deseo en nuestro corazón de llevar la palabra, de hacer de que otras personas conozcan y se salven también, hermanos, conociendo y entregando su vida
a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice así, hermano, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, el apóstol Pablo le dolió mucho al ver, pues, amados hermanos, pasar la gloria, los privilegios, los grandes privilegios que Dios les había dado a los israelitas, cómo lo dejaban, cómo lo despreciaban ellos. Entonces, Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido, ¿no? El pueblo elegido de Dios, hermanos. Entonces, los descendientes de Abraham por medio de Jacob, cuyo nombre, ¿no?, el Señor lo cambió y le puso Israel. Cuando el apóstol Pablo dice que son la adopción, no significa, hermanos, que ellos pudieran proveer salvación a todos el que nacía judío, ¿no? Que esto era lo que ellos pensaban, como ya en el pasado Dios les había dado tantos privilegios, ellos pensaban que ya no necesitaban más, que ya ellos estaban listos para ir al cielo, pero no era así, amados hermanos. Entonces, la elección que Dios había hecho con ellos es para que ellos fueran una nación, para recibir de su llamamiento, para recibir de su pacto y de su bendición, una bendición especial, a fin de que ellos pudieran servir como testigos a las demás naciones, para que ellos enseñaran, dieran a conocer el plan de Dios. Entonces, esto era el propósito, pero ellos no hicieron esto, hermano. Por eso Dios tuvo que elegir a otro pueblo, y ese es el pueblo cristiano que hoy día, amados hermanos, estamos sirviendo, haciendo conocer, predicando la palabra de nuestro Señor. Encontramos en este pasaje varias palabras, hermanos, y que vamos a resaltar. Por ejemplo, dice aquí la palabra de Dios en el versículo que estamos leyendo, versículo 4, dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, ¿no? Que son la adopción. Entonces, hermanos, la palabra, ¿no?, adopción, ¿no?, que encontramos ahí, esto dice que la palabra de Dios, y Romanos nos habla que el Señor nos había adoptado como hijos suyos, ¿no? Desde la fundación nos había separado. Amados hermanos, este capítulo 9 también es muy importante que nosotros podamos conocerlo dentro de su contexto. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque el calvinismo usa este pasaje para decir que, hermano, Dios ha predestinado a los que iban a ser salvos desde antes. ¿Quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ir al infierno? ¿Quiénes iban a ser condenados? Y que no hay forma que el hombre haga, que el hombre busque, y ya Dios ha elegido quiénes van a ir a la condenación y quiénes van a ir a la salvación. Pero, sin embargo, mis amados hermanos, nosotros encontramos que no es así. Entonces es una doctrina falsa acerca de lo que los calvinistas afirman, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en la palabra del Señor, cuando dice, por ejemplo, amados hermanos, en Juan 3:16, ¿qué nos dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Está hablando todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los calvinistas afirman que solamente Dios ya ha elegido quiénes van a ser salvos y que no hay más oportunidad. Entonces, si no hay más oportunidad, y Dios sabe a quién le va a salvar, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿No? ¿Para qué hablamos de Cristo? ¿Para qué invitamos? ¿Para qué las invitaciones a aceptar a Cristo? Porque Dios ha dado la salvación para todos, amados hermanos. Y con esto hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones. La segunda palabra que encontramos aquí es la gloria. Se refiere a la nube de gloria, o el Shekinah,
que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto podemos encontrar en muchas partes en el libro los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 29, capítulo 43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, o sea, la presencia del Señor. También, amados hermanos, su gloria se hizo presente en el lugar santísimo, como en el tabernáculo, en el templo, ¿no?, que servían como habitación del trono de Jehová, el Rey de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, la palabra del Señor nos dice que les acompañaba en ese desierto una nube, amados hermanos, en el día, ¿no? Una nube en el día y fuego de noche. Era la presencia del Señor. Y esto era la gloria de Dios, mis amados hermanos. La segunda palabra que encontramos también acá es el pacto. Un pacto es una promesa, un acuerdo, un contrato de carácter legal y obligatorio. Todos los pactos de Dios con el hombre son eternos y unilaterales, en el sentido de que Dios, amados hermanos, prometió hacer algo basado en su propio carácter y no esperando en la respuesta de los hombres, porque los hombres muchas veces fallan, amados hermanos. Entonces, aquí están los 6 pactos bíblicos. Por ejemplo, uno de ellos, el pacto que hizo con Noé en Génesis 9, del versículo 8 al 17, podemos encontrar, ¿no?, que Dios ha prometido que no va a matar con un diluvio más a los animales. No va a haber, y cada vez que nosotros veamos el arco iris, debemos que acordarnos de ese pacto. Número 2, el pacto que hizo con Abraham, de tomarles, que él sería padre de naciones. Número 3, el pacto de la ley, dada a través de Moisés en el monte Sinaí. Número 4, el pacto sacerdotal que podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 25, del 10 al 13, hermanos. Número 5, el pacto del reino eterno a través del hijo más grande de David, ¿no? Y está en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16, hablándonos de nuestro Señor Jesucristo. El número 6, el nuevo pacto, ¿no? Habló del profeta Jeremías en el capítulo 31. Entonces, todos estos libros, mis amados hermanos, estos pactos, ¿no?, que hizo nuestro Dios, era una promesa, no era algo que se ha cumplido. Todos estos pactos son eternos. Luego también dice la palabra del Señor, el culto. Aquí Pablo se refiere al servicio en el templo y a todo el sistema de sacrificio y ceremonia que Dios reveló a través de Moisés. Y también a nosotros, la manera como debemos de servir, adorar a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. También encontramos la promesa. Esto es una referencia probable al Mesías prometido, ¿no?, al Mesías providente que había venido a salvar a la tierra, a salvar a Israel. Entonces, quien había de traernos vida eterna y un reino eterno. Por ejemplo, y se ha cumplido. Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. Se ha cumplido. Y también la promesa, mis amados hermanos, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y tantas promesas más que encontramos en la palabra del Señor. Versículo 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas, y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? El pueblo judío no mencionaba con mucha razón a los patriarcas como perteneciente a ellos, Abraham, Isaac y Jacob, los 12 hijos de Jacob. Estos fueron los antepasados de ellos, mis amados hermanos, con los cuales Dios hizo grandes cosas, grandes maravillas en aquel tiempo, mis amados hermanos. Entonces, nosotros pensaríamos, hermanos, que estos hombres eran hombres perfectos. No, eran, amados hermanos, hombres así como nosotros, llenos de errores. Por ejemplo, ¿qué hizo Abraham? ¿No? ¿Qué hizo Abraham, hermano? Mintió a un rey de Egipto diciendo que era su hermana cuando era su esposa.
y cometió muchas cosas, pero con este hombre hizo grandes cosas del Señor. Lo mismo que Isaac, Jacob, lo mismo, hermano, era un hombre mentiroso, usurpador. Y los hijos de Israel, las 12 tribus, de igual manera. ¿Quién era Judá, por ejemplo, uno de los hijos de Jacob? Que le gustaban las prostitutas, amados hermanos. Pero Dios con estos hombres hizo grandes cosas. Y ahora también, amados hermanos, con nosotros, en nuestra debilidad, ¿no? Dios puede hacer grandes cosas, mis amados hermanos. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos, tiene que haber mucho amor por los perdidos. ¿Cuántas veces oramos, lloramos por la gente perdida, por la gente que sufre en la maldad, en el pecado? Muchas veces no lo hacemos, mis amados hermanos. Pero como hijos de Dios que somos, tenemos que hacerlo. Tiene que haber amor, compasión por esas almas perdidas, mis amados. Así como nos enseña el apóstol Pablo, que él sentía un dolor por sus hermanos. En segundo lugar también, tenemos que amar a Israel, porque es el pueblo de Dios, mis amados hermanos. El Salmo 122 nos enseña, nos habla acerca que debemos de amar. Cuánta bendición tiene el hombre que ama a Israel, que ora por Israel, que ruega por la paz de Jerusalén. Miren, hermano, porque cuando hay paz en Israel, hay paz en todo el mundo. Eso está comprobado, mis amados hermanos. Por eso Dios dice que debemos de orar por su pueblo escogido, por Israel, por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, para que haya paz en todo el mundo. Entonces, hemos dicho, hermanos, que los patriarcas no eran hombres perfectos, eran hombres como nosotros, mis amados, con errores. Así también nosotros podemos, en las manos de Dios, Dios puede usarnos para hacer grandes cosas como hizo en el pasado, como hizo en el Antiguo Testamento. Dios puede hacer, amados hermanos, de nosotros sus testigos fieles. Puede hacer instrumento de mucha bendición, amados hermanos, si nosotros decidimos ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta mañana, ahí donde te encuentras. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Te rogamos, amado Padre, que, Señor, nos perdones, porque muchas veces no tenemos amor, Señor, por los perdidos. A veces, Señor, no oramos, no amamos a Israel, tu pueblo, no oramos por la paz de Jerusalén, bendito Dios, Señor. Usa nuestra vida como usaste, Señor, a los patriarcas, bendito Dios. Hombres, Señor mío, que eran así como nosotros, Padre, pero que tú los usaste, Señor, para hacer grandes maravillas. Usa también a tu pueblo en este tiempo, Señor. Usa nuestra vida. Te entregamos nuestra vida. Ponemos al servicio tuyo, Señor. Fortalécenos, ayúdanos. Bendice a tu pueblo en este día, Señor. Muchas gracias te damos.